compartir la grabación. Los vamos a mutear a todos, los vamos a censurar si no hay interrupciones. Y bueno, le damos la bienvenida a todos, a los nuevos que se han sumado a último momento. Gracias por sumarse y estar acá. Ahora vamos a ver el tema de la presentación. Ahí va. Bien, ahora debería de estar viendo la presentación. Nos confirman, por favor, en los comentarios si se ve, si la ves bien. Perfecto, Bien, gracias, Cristian. Dice que sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces, bienvenidos a este segundo encuentro de esta capacitación que llamamos Sustentabilidad Ambiental, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible hacia las nuevas metas de las empresas MIPU. Como les contamos, esta capacitación tenía 4 encuentros, ya estamos en el segundo, en el que vamos a hacer más hincapié en las métricas del triple impacto, cómo medirlo y cómo aplicarlo a sus empresas, básicamente. Hoy va a ser una clase un poco más práctica, va a ser un poco más dinámica, así que necesitamos que estén atentos y su participación. Para los que no nos conozcan, para los que no han estado la vez pasada y se sumaron hoy, somos Belén y Santiago, somos arquivistas, arquitectos de corazón y activistas de profesión. Como dijo Cristian, tenemos esta empresa que se llama Copora, que significa vivir o estar bien en guaraní, y que busca reflejar la cosmovisión de los pueblos originarios de vivir en armonía y equilibrio con la comunidad, con el ambiente y con nosotros mismos. Eso es lo que buscamos replicar a través de nuestras prácticas, de la educación que brindamos y de los proyectos que desarrollamos. Vamos a repasar los objetivos de la clase de hoy. Van a ser que se replanteen un poco el ADN de sus empresas, que acá les vamos a dar muchas actividades, no para que las hagamos hoy, algunas sí y otras no, pero sí para que se lleven y a todo aquel que lo quiera hacer, que lo quiera empezar a implementar en su empresa, que lo pueda ir haciendo para ir aplicando el triple impacto a sus empresas. Vamos a contarles de empresas de servicios que están certificadas como empresas B y que aplican el triple impacto en todos los ámbitos de sus empresas, para que ustedes puedan ir sacando ideas y puedan ver todas las opciones que hay para poder aplicar este impacto positivo. Después vamos a repasar algunas métricas e indicadores que podemos tomar para medir el impacto que generan nuestras actividades. Y vamos a establecer parámetros para comunicar efectivamente todo eso, porque hablábamos la clase pasada, en el encuentro pasado, de que muchas veces el cliente no conocía que los servicios, que los productos domisanitarios, por ejemplo, eran inoloros. Entonces pensaban que los estaban engañando, que los estaban estafando. Y eso parte un poco de la comunicación que hace nuestra empresa para con nuestros futuros clientes. Y por último, por ahí en el medio vamos a trabajar sobre un caso práctico para poder darles a ustedes ejemplos concretos de cómo pueden ir aplicando en cada una de las actividades o en instancias de sus empresas esto del triple impacto, cómo pueden ir aplicando otra lógica a la forma de hacer las cosas. Así que vamos a empezar. Bueno, y para empezar nos gustaría un poco que hagamos una pequeñita recapitulación, ¿no es cierto? Para que fijar este contenido, este concepto que es el triple impacto. Primero que nada, recordemos que está soportado en estas 3 patas o en estas 3 bases, ¿no? En la que la primera sería lo económico, porque toda empresa nace al final con un fin económico, en la que la rentabilidad financiera es esencial para mantener la empresa y el servicio que se presta a lo largo del tiempo, es decir, que sea sostenible, ¿no es cierto? Después le agregaríamos esta pata social, en la que debemos responder con soluciones concretas a las dolencias o los problemas sociales existentes que nosotros, como empresa, empecemos a detectar en la comunidad que estemos o en la comunidad a la que nos vamos a enfocar. Y por último, la pata ambiental sería llevar adelante determinadas acciones orientadas a cuidar el planeta y a mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, seguramente acá ustedes empiezan a preguntarse, o ya de la clase anterior, del encuentro anterior, empezaron con estas dudas de,
bueno, ¿cómo hacemos, cómo logramos que una empresa de servicios tradicional empiece a aplicar este triple impacto? O sea, ¿cómo hacemos este camino? O quizás les dejamos con un montón de dudas de la vez pasada y no lograron como bajar esos contenidos a algo real, ¿no es cierto? Y hoy les traemos uno de los primeros ejercicios, una de las primeras prácticas que queremos lograr con ustedes, que es el Canvas B. El Canvas B, ahora yo, durante estamos hablando, les voy a presentar la primera encuestita para que ustedes me vayan contestando mientras vamos charlando. Por ejemplo, si alguna vez ustedes desarrollaron su empresa en el papel, la vienen pensando con algunos días o con algún tiempo, habrán visto esto que es el Canvas. El Canvas es la manera de llevar a un papel y una idea de empresa o de modelo de negocio en un papel antes de lanzarla al mercado. Es una forma, ¿no es cierto?, de empezar a imaginar y de conectar ciertos puntos con la propuesta de valor que nosotros como empresa vamos a estar ofreciendo a aquellos que queremos que sean nuestros clientes. En este caso, el Canvas B tiene algunas diferencias del Canvas normal que las vamos a ir explicando ahora. Por ejemplo, la diferencia más grande que tenemos es que en el corazón de este canvas, de este lienzo, ¿no es cierto?, que sería esta hoja en blanco para rellenar con unas pequeñas guías que nos van a servir de orientación, tenemos algo que es importantísimo y que lo hablamos en el primer encuentro, es el propósito. El propósito es ese corazón, es esa razón de ser del modelo de negocio de empresas de triple impacto. Es el por qué nacen estas empresas, es el objetivo final hacia dónde aspiramos como modelo de negocio y como organización. Por encima tenemos el problema que nosotros identificamos. Este problema puede ser orientado a una comunidad vulnerable, puede ser orientado a algún problema medioambiental, puede ser orientado a alguna práctica que no estemos de acuerdo o que quisiéramos nosotros resolver. Y después en el otro elemento del centro, en la parte de abajo, tenemos la propuesta de valor. Que si no saben lo que es, la propuesta de valor es eso que al final le llega a nuestro cliente. Es ese servicio completo con la asistencia, con la resolución de sus problemas, la gestión. Eso es la propuesta de valor, o sea, el paquete completo que al final se le ofrece al cliente y el cual el cliente decide contratar o no nuestros servicios. Después tenemos, en el lado derecho, tenemos tres grandes áreas, siguiendo en la parte central, ¿no es cierto? Pero ya viendo un poco más hacia la derecha, vamos a tener las relaciones. Las relaciones siempre hablando con el cliente. El último eslabón que tenemos es nuestro segmento de cliente. Entonces, nosotros tenemos que evaluar de qué manera nos vamos a relacionar con ese cliente para acercarle nuestra propuesta de valor, para acercarle nuestro propósito y el problema que nosotros estamos queriendo resolver. Y después tenemos los canales. ¿Cuáles son las formas en las que nos vamos a acercar o le vamos a acercar a este cliente la propuesta de valor que hemos definido para él o para ella, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá en el segmento de cliente, nosotros podemos ubicar a las comunidades vulnerables que creamos aptas para resolver, para que reciban nuestra propuesta de valor. Otro cliente puede ser las instituciones a las que nosotros querramos ayudar con nuestros servicios. Otro cliente puede ser la misma ciudad o la misma provincia mediante determinadas acciones que nosotros realicemos. O sea, el cliente puede ser bastante amplio en este sentido. Después, en la parte izquierda, en el último eslabón, tenemos a la cadena de valor, que si ustedes conocen el Canvas anterior o el Canvas tradicional, acá estaba lo que serían los socios claves. Y acá se reemplaza por la cadena de valor. La cadena de valor es cuáles son aquellos integrantes de esta gran cadena que van a estar potenciando la propuesta de valor que yo le quiero acercar a mi cliente. Por ejemplo, ustedes como empresas del manejo integral de plagas urbanas, uno de los integrantes de esa cadena de valor seguramente sería UCABA, que es una organización que está velando por los intereses de sus empresas. Entonces, seguramente otro integrante pueden ser las instituciones que ofrecen
algún tipo de normativa, algún tipo de ley que esté en defensa de los derechos de ustedes como empresas. Bueno, todas estas instituciones, todos estos actores que van a ser los encargados de mejorar o de acercar esa propuesta de valor a sus clientes, forman parte de esa cadena de valor. Y después tenemos a las actividades clave y a los recursos clave, que acá en el caso de las actividades son aquellas acciones que nosotros tenemos que hacer para llevar adelante esta propuesta de valor. Por ejemplo, seguramente en el caso de ustedes sería ir a hacer una pequeña visita ocular del problema que tengan que ir a resolver. Eso es una actividad clave, pero también un recurso clave ahí sería el equipo para ir hasta ese lugar, ¿no es cierto? O sea, una camioneta, un auto, un utilitario. También las actividades clave puede ser una pequeña encuesta previa en la que ustedes evalúen la situación antes de llegar al sitio para entender, bueno, cuál es el nivel de complejidad, qué tipo de equipamiento vamos a necesitar, es accesible el lugar a donde tengo que ir. Todas estas cosas las podemos ir plasmando acá para que se vaya resolviendo siempre, ¿no es cierto?, estos tres puntos que tenemos en el centro. Y la parte de abajo es como la más dura, es la más analítica, ¿no es cierto? En este caso involucra del lado izquierdo la estructura de costos. Estos son todos aquellos costos que implican o que inciden directamente sobre los servicios que nosotros vamos a estar ofreciendo a los clientes. Acá entra toda la parte de alquileres, toda la parte de costos para materiales, para mano de obra, todo lo que sea capacitaciones, o sea, todas estas cosas que van a mejorar nuestra propuesta de valor se incluyen en la estructura de costos. Después, en el otro lado, en el lado derecho, tenemos las fuentes de ingresos, de qué manera vamos a empezar a rentabilizar aquellas acciones o aquel valor que le estamos dando a nuestro cliente. Por ejemplo, acá es donde desarrollamos qué tipo de servicios se ofrece, no solamente el de desinfección, sino también el de quizá la inspección ocular o quizá claro, o una capacitación que la empresa decide ofrecer. Bueno, todas esas cosas que nos van a generar ingreso a la empresa van en ese sentido. Y en el corazón, otra vez, en el centro de la tabla. Y por último, tenemos las métricas de impacto. Las métricas van a estar todo el tiempo en constante cambio en función de el problema y el propósito al que nosotros apuntamos. Es decir, nosotros acá vamos a fijar cuáles son esas métricas que nos proponemos y a las que nosotros nos comprometemos como empresa a resolver. Por ejemplo, ayudar a X escuelas a que estén desinfectadas, ayudar a la ciudad con, no sé, determinado número de castraciones de animales callejeros, o quizás es la limpieza de tantos tanques para evitar tantas colonias de criaderos de mosquitos, por ejemplo. O sea, estas son las métricas que vamos a empezar a generar en nuestra empresa y que nos van a servir como guía al final para resolver todo, para resolver el problema que identificamos, alcanzar ese propósito y acercar la propuesta de valor a nuestros clientes. ¿Cómo fue la encuesta? Bien. No han utilizado, bueno, la mayoría nos ha votado de que no han utilizado el Canva, este Canva u otro para crear su empresa, y eso, o sea, es bastante normal, de hecho, porque uno normalmente atiende como esta necesidad, ¿no es cierto?, de repente, y lo que busca es, bueno, crear un servicio para empezar a resolver esta necesidad o a subsistir con esta cuestión económica sobre todo, ¿no es cierto? Pero acá lo más interesante de este tipo de modelos de negocios o este tipo de modelos de creación de negocios, lo que tienen es la posibilidad de ver todo de antemano, sin que empecemos con la práctica y empecemos a desarrollarlo, lo conocemos todo de antemano y sabemos con quién tenemos que aliarnos, cuáles son las actividades que no puedo dejar de hacer, cuáles son los recursos que no puedo, que nunca me pueden faltar, y entonces así vamos a tener siempre al cliente como presente y vamos a estar acercándole una solución, ¿no es cierto?, que le sea útil. Sabemos que por ahí en la rutina y en los líos y en estar apagando fuegos y problemas que van surgiendo,
cuesta hacerse el tiempo para trabajar sobre estas cuestiones, pero al final es importante porque nos da, justamente como decía Santi, un panorama general de lo que es mi negocio y hacia dónde voy. Entonces, a ver, una vez que yo lo completo, también está bueno revisarlo cada tanto para ver, estoy yendo hacia ese objetivo que me propuse, estoy cumpliendo mi propósito, estoy teniendo en cuenta estas cosas que yo pensé o que quise en su momento, y eso me sirve para ir analizándolo. Si lo quieren hacer, este Canvas B lo desarrolló InnoDriven junto a 3 Vectores. Está totalmente disponible, gratuito para cualquiera que lo quiera descargar. Le dejamos el link ahí abajo y si no, nos piden por el WhatsApp y se los pasamos también porque es totalmente público Sí, durante este segundo encuentro vamos a estar compartiendo así varios de estos links, varios de estos recursos de apoyo. Y de última, lo que vamos a hacer, como nosotros también estamos en el grupo de WhatsApp que se creó, le vamos a compartir por ese canal todos los links explicados para que ustedes puedan después entrar y por lo menos conocerlo, empezar a ver el modelo de empresas que tienen ahora, cómo se traduce en este Canvas. Es una manera de ver el panorama completo, digamos, el tablero de comandos de la empresa, lo ves ahí simplificado en un papel. Es un ejercicio muy interesante de hacer y que si no lo hicieron, que es el caso de la mayoría, les recomendamos mucho que lo hagan, que lo empiecen. Y bueno, al final, el resultado de todo esto, de poder completar este Canvas, de poder definir un propósito y de que en ese propósito esté contemplado el impacto social y ambiental, nos da como resultado empresas con impacto positivo. Esta gráfica nos parece que lo resume muy bien porque al final no es una empresa que solamente busca el lucro, que solamente busca mantenerse en pie a través de cobrar y gastar, sino de genera algún impacto y como decíamos la clase pasada, ese crecimiento económico está potenciado por el crecimiento social y ambiental que yo divulgo con mi empresa. Y hay algo, una creencia o por ahí una confusión que les queremos aclarar, y es que muchas veces se consideran a las empresas B, vamos al siguiente, a las empresas B como empresas de triple impacto. Que es verdad, las empresas B conocidas son empresas que llevan adelante el triple impacto, pero es una de las certificaciones disponibles para este tipo de empresas. Entonces, estas certificaciones las lleva adelante la B-Lab, que es una organización estadounidense que surgió después de los 2000, con el propósito de darle a todas estas empresas que buscaran tener un propósito mayor, más allá del financiero, brindarles un montón de métricas y de herramientas para que pudieran comprobar su valor, ¿sí? Entonces, estas empresas se definen como aquellas que miden su impacto social y ambiental y también se comprometen de forma personal, institucional y legal. Esta no es una cuestión solamente de marketing o de quedar bien o porque sea una moda o porque me lo empiecen a exigir porque la conciencia social está creciendo y se está exigiendo a las empresas ciertas normativas y ciertos cuidados. Esta es una cuestión que va mucho más allá, mucho más a lo profundo. Entonces estas empresas toman todas estas decisiones considerando todas las consecuencias de sus acciones a corto, medio y largo plazo, porque justamente ese propósito que se plantean es a largo plazo. Entonces, son empresas que si uno las empieza a ver, todas están orgullosas de formar parte de ese nuevo paradigma o de ese nuevo modelo de empresa que promulgan. Ahora les vamos a traer, como les dijimos, 3 ejemplos de empresas B certificadas en Latinoamérica de servicios para que ustedes vayan viendo y tomando ideas de qué pueden ir haciendo en sus empresas. Porque por ahí pueden decir como, no, pero somos empresa de plaga, somos una empresa súper tradicional, ¿cómo voy a empezar a medir esto? Bueno, acá les traemos 3 empresas que son súper tradicionales y que sin embargo se han certificado como empresas B y que han validado y han dicho, sí, mi modelo de empresa es de triple impacto. Sí, y además esto también un poco para que ustedes vean la cantidad de opciones que tenemos a la hora de implementar diferentes acciones, ya sean sociales o ambientales. Para que no se queden con esto de que
para hacer una acción social yo tengo que donar o recursos económicos o el recurso del tiempo a determinadas organizaciones o determinadas instituciones para que eso cuente como una acción social. Estas empresas, seguramente algunas hagan ese tipo de donaciones o de trabajo, pero también están haciendo un montón de otras cosas que no tienen que ver con eso y que no solamente dan recursos a ellos, sino que al final reciben mucho más de lo que terminan dando, ya que a las organizaciones donde van dirigidas o el trabajo que hacen con otras instituciones les terminan potenciando las actividades que realizan. Entonces, ¿empezás vos por eso? Bueno, sí. La primera empresa que les queremos mostrar se llama Comaco, es de Chile, es una empresa familiar que ya es la segunda generación que está al mando y ofrece alquileres de grúas o horquillas, apiladores, stakers, con o sin operador, y también hacen delivery de gas para las grúas o horquillas. Además tienen un software para toda la parte de logística y todo eso. Bueno, es una empresa chilena que en su impacto social tiene son miembros, por ejemplo, del desafío 10X en Chile, que busca disminuir la brecha salarial compartiendo justamente el valor que crea su empresa. Esto quiere decir que el desafío ese consiste en que la brecha salarial no sea de más de 10 veces el valor del sueldo mínimo. En su caso, estaban con una brecha salarial del 8,5, entonces estaban bastante bien. Sí, para que se entienda eso sería que el puesto más alto nunca va a tener un sueldo por encima de 8,5 veces que el sueldo más bajo del operario más bajo de la empresa. Eso después de última lo podemos volver a explicar porque nos costó también a nosotros un poco entenderlo. Pero ese es al final un compromiso, es decir, ¿por qué al final los socios mayoritarios o los gerentes son los que tienen que cobrar un sueldo descomunal o súper desproporcionado al lado de los nuevos integrantes o los operarios que al final son igual de esenciales para desarrollar cualquier tipo de actividad dentro de la empresa? Después, por ejemplo, capacitan permanentemente a sus colaboradores y promueven un ambiente laboral adecuado en materia psicosocial. Ellos son conscientes y todo el tiempo cuentan y muestran en redes de cómo decoran las oficinas, de cómo las mantienen limpias, porque dicen, esta es nuestra casa y nosotros queremos que acá se sientan como en casa y que trabajen bien y dignamente, no en un ambiente sucio, ni descuidado, ni desprolijo, ni peligroso. Entonces, tienen carteles de este tipo en todos lados, de antes de irte a apagar la luz, de acá tira la basura, acá están las herramientas, para que la gente vieja capaz que sí ya lo conoce, pero los nuevos lo van incorporando mucho más fácil. Y después sí se declaran que prefieren colaboradores con residencia dentro de su comuna, cerca de la casa matriz, para garantizar, para disminuir el tiempo de traslado de esos colaboradores, para que no pierdan tanto tiempo yendo y viniendo. Además, promueven la inclusión de personas con capacidades diferentes e incorporan inmigrantes en sus procesos de selección del personal. Esto es algo que por ahí ustedes también lo hacen, o algo que dicen como, bueno, pero quizás no es wow, qué gran actividad que están haciendo, pero la llevan adelante y la ponen en la bandera, en el pedestal de las cosas que yo estoy haciendo, y lo comunican bien. Toda esta información que nosotros le compartimos de estas tres empresas, la sacamos de su página web. Está totalmente a la vista, son empresas muy transparentes con todos los procesos que hacen y siguen. Entonces, por eso es que podemos sacar esta información. Y después, en el impacto ambiental de Comaco, su cabina de lavado y de pintura buscan que no contaminen ni las napas subterráneas ni el aire. Entonces, se encargan de que todos esos residuos o de esa polución la trabajan para que no quede a la intemperie y que no sea cuestión de, no, bueno, yo lo hago y que el otro se encargue y que, no sé, el sistema de cloacas se hará cargo después de mis residuos. No, se hacen cargo. Después, cuentan con bodegas para sustancias peligrosas, para tratarlas también de manera responsable. Además, reciclan todos sus residuos industriales y en 2019 lograron reducir un 19% la generación de esos residuos industriales. Y además, todos los años realizan el Green Day, que es un evento organizado por ellos mismos,
en el que reconocen y premian mejores prácticas empresariales en materia de cuidado del medio ambiente y de eficiencia energética con sus clientes, con sus colaboradores, con sus proveedores. Entonces, son pequeñas acciones que ellos fueron implementando, obviamente con todos sus procesos y con todo lo que implica, pero que al final hacen que una empresa que podría tranquilamente cumplir con su deber, alquilar las grúas y listo, se compromete con un montón de causas que las hacen tener mucho más valor frente a otras empresas. Claro, y obviamente este tipo de cosas después, como inciden directamente en la propuesta de valor que les mostramos al principio en el Canvas B, uno las puede llegar a rentabilizar a lo largo del tiempo, o sea, entendiendo de que si yo estoy cumpliendo con determinadas cuestiones ambientales y sociales, eso yo lo puedo traducir al precio y al valor de mis productos, porque al final el valor que le estoy dando a mis clientes, a la persona y a la sociedad es mayor, entonces yo me puedo permitir un incremento en determinados servicios. O sea, por eso también es que a veces uno se plantea y dice, a ver, están muy buenas estas cosas, pero a mí no me alcanza los recursos para llevar adelante todas estas prácticas. Entonces, seguramente es porque no estamos evaluando cuál es bien nuestra propuesta de valor y cuál es nuestra estrategia de precios en función de esa estrategia, de esa propuesta de valor. ¿Qué contempla esos costos? ¿Cuáles son los costos que yo voy a tener? O sea, ellos seguramente tienen contemplado el sistema de gestión de los residuos dentro de su estructura. Entonces, no es un costo extraordinario que sucede todo el tiempo, sino que está dentro de su propuesta. Después tenemos, por ejemplo, este ejemplo que nos pareció muy interesante. Blanco Carrillo es un despacho de abogados en México que lo que ofrece, bueno, son servicios legales, diferentes tipos, ¿no es cierto? No solamente el servicio de abogado como tal, sino ciertas papeles, firmas, ¿no es cierto? Todo lo que puede llegar a estar un abogado involucrado. En este caso, para el impacto social, tienen tienen una política que es dedicar por lo menos 15 horas al año de capacitación para sus colaboradores, pero no solamente en el desarrollo profesional, sino en el desarrollo personal. Y esto es un poco lo que hablaba Belu. Al final, no solamente te doy las capacitaciones para que seas un mejor abogado, para que seas eh, un mejor técnico en el tema del manejo integral de plagas, sino que también te ayudo con capacitaciones que sean del ámbito personal. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Por ejemplo, una mejor gestión del tiempo, una mayor eficiencia en los procesos que realizás, puede ser una ayuda en el tema financiero, o sea, un poco de educación financiera para los empleados, para sacarlos de alguna situación que esté un poco conflictiva, idiomas, ¿por qué no? Todas esas cosas pueden entrar como parte del impacto social que nosotros desarrollemos en la empresa. Después, no permiten conductas agresivas, acoso ni discriminación de ningún tipo, tanto en las conductas que se realizan como en las palabras que se utilizan en el despacho. Lo que buscan, por supuesto, es crear ambientes saludables, ambientes sanos, cómodos, para que toda la gente pueda trabajar sin prejuicios y sin estar presionados por ningún tipo de acoso, ¿no? Poseen políticas internas que fomentan a la salud y el bienestar de sus colaboradores, como por ejemplo la licencia de maternidad y paternidad remunerada, instalaciones adecuadas para la lactancia. También esto se refleja un poco en lo que vimos en el primer encuentro con estas empresas como Google, que tenían estos espacios creativos, estos espacios para recrearse, para tomar una pausa de 5 minutos y desconectar un poco el cerebro y aligerarlo, ¿no es cierto? Porque al final es parte del trabajo. Después ofrecen sus servicios gratuitamente a las ONG que tengan impacto o no social, porque su meta es ofrecer 100 horas pro bono anuales por abogado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente están ofreciendo sus servicios para buscar la rentabilidad, sino que también están ofreciendo ese tiempo a determinadas organizaciones que lo necesiten, a modo de ad honorem, como normalmente nosotros lo conocemos acá, y que creo que ustedes cuando hablamos con Cristian, con Jesús, tenían un poco de estas prácticas de trabajo con la ciudad, de ratización, de desinfección de ciertos tanques o de colonias de mosquitos, incluso esto que hablamos de esterilización de perros de la calle,
Bueno, todas esas cosas son impactos, son acciones sociales que ya están realizando, pero que quizás como no están dentro de una estructura, de una estrategia de medición y comunicación, no las están supiendo aprovechar del todo. Después, en temas de impacto ambiental, trabajan para desarrollar un equipo de trabajo consciente de su impacto en un espacio físico que sea eficiente. Mucho de esto hablamos, o sea, la prioridad para reducir el consumo de energía y de papel, o sea, estas buenas prácticas de apagar la luz, de mantener el agua, generalmente en oficinas es donde más se nota este tipo de prácticas, ¿no es cierto?, el impacto que van teniendo cuando empezamos a aplicar estas medidas. Probablemente el aire acondicionado, la Sí, calefacción, cómo gestionar los residuos, el uso del agua, de la luz, todo, todo. O sí, sea, es capacitar a los empleados para que sean conscientes y respetuosos de cómo utilizan esos recursos en la oficina. claro. Después también buscan trabajar en la gestión de los residuos conjuntamente con el edificio donde se encuentran las oficinas. Esto que sería seguramente algún sistema de separación de residuos adentro de la oficina, pero con señales que realmente indiquen dónde va el papel, dónde va el cartón, dónde va el residuo del café, dónde van estas cosas para que los empleados ya sean los que lo implementen y que no tengan que costear después un servicio de separación con algo que lo podríamos hacer de antemano. O sea, con una buena capacitación a nuestros colaboradores ya podríamos ahorrarnos ese paso. Y, por ejemplo, para el año 2021 aspiraban a ser una empresa neutral de carbono, es decir, que absorben todo el CO2, el gas de efecto invernadero, que generan en su actividad. Y esto es muy importante y es un compromiso bastante grande que para que ustedes se den una idea, cualquier acción o cualquier servicio que nosotros ofrecemos está teniendo algún impacto de CO2 en el ambiente. Entonces, que una empresa se comprometa con eso significa un trabajo ya bastante fino y muy dedicado hacia el compromiso ambiental. Que si lo ponemos en materia del tipo de empresas de ustedes, puede ser incorporar ciertos coches que sean de baja emisión de gases de efecto invernadero o el incorporar ciertos combustibles que no sean provenientes de fósiles para llevar a cabo sus desinfecciones o sus rondas de inspecciones y demás. Y bueno, la tercera es Cookmaster, que esta sí es nacional, es de Buenos Aires, Argentina, y se dedican a diseñar soluciones alimentarias para grandes comunidades y generar empleo de calidad para poblaciones vulnerables. Pasamos al impacto social que tiene. Llevan adelante programas de educación en términos de buenas prácticas alimentarias a instituciones dedicadas a alimentar niños y adolescentes y a comedores u organizaciones comunitarias. O sea, le dedican un tiempo importante y una parte muy importante de la empresa a generar conciencia y a educar para una alimentación mucho más saludable. A través de su programa Creer, logran la inclusión socioeconómica de personas que estuvieron en contexto de encierro privados de su libertad. Esto lo hacen generando alianzas con distintas organizaciones como la Fundación Espartanos, la Fundación Franciscana y unas 3, 4 organizaciones más que les ayudan a incorporar justamente a estas personas que estuvieron en situación de encierro para reincorporarse en la sociedad. Y además alinearon sus acciones a la norma ISO 26000, que es la que hace referencia a la responsabilidad social empresarial. Y acá les quiero comentar una cosa, que es que fíjense que Cookmaster está certificada como empresa B y además está certificada con la ISO 26000. Entonces, esto quiere decir que a la hora de certificarnos o de validar nuestro triple impacto, hay un montón de caminos disponibles, pero no por eso uno ya descarta a los otros. La verdad que todas estas prácticas y todas estas certificaciones siempre buscan una mejora continua y siempre buscan mejorar los procesos. Algunos se centrarán en procesos más relacionados al cuidado ambiental, otros más a la responsabilidad social, otros más a la comunidad, otros más a la propuesta de valor de mis trabajadores, pero todos apuntan a este mismo modelo. Entonces, no quiere decir que yo con una certificación ya estoy listo, sino que siempre puedo mejorar y aspirar a más.
Y por último, en el impacto ambiental que generan ellos, desarrollan un sistema de gestión ambiental aplicable a todas sus áreas con dos objetivos claros. Por un lado, reducir y gestionar el desperdicio de alimentos, que a nivel mundial es increíble la cantidad de alimento que se desecha, que está en buen estado y que puede consumirse, pero que por no cumplir ciertos estándares mínimos se tiene que descartar. Entonces, buscan resolver ese problema y además tienen un sistema de separación de residuos y de compostaje en su centro de distribución. Eso es lo que decía Santi hace un ratito, que también lo hacía Blanco Castillo, que era gestionar ya dentro de mi oficina, dentro de mi empresa, todos los residuos que se vayan generando para evitarlos. Y por último, realizan mediciones del uso de energía y de recursos como el agua, y en base a ello pueden realizar mejoras y llevar adelante prácticas conscientes que le permitan reducir su impacto. Cookmaster inclusive tiene un reporte de sustentabilidad del año 2019, me parece, donde comparten todas sus prácticas y todo relacionado a gobernanza, a sus trabajadores, a sus clientes, todos con métricas mucho más claras y donde se ve el impacto negativo o positivo que generan en cada uno de sus ámbitos. Entonces esto habla de una empresa súper transparente, que sigue siendo rentable, pero que además tiene un compromiso mucho mayor. Y que además está en Argentina. Así que claro, no hay excusa para que después no digan, no, pero yo no puedo. Claro. Por ejemplo, acá a mí me gustaría hacer otra acotación. En el caso de esta de Cookmaster, que trabaja con alimentos, este sistema de separación y residuos y compostaje, que lo hace en su principal centro de distribución, al final puede traer acarreado otra unidad de negocio extra, además de la que ellos estén realizando en este momento, porque el material que reciben a partir de ese proceso, de ese compostaje, ¿no es cierto?, que es el tratamiento de los residuos orgánicos, les puede servir a ellos, ya sea para vender ese producto como un producto realizado con ciertas normativas, con una calidad espectacular, o ese mismo producto lo pueden utilizar para otra acción social, que sea donarlo a una determinada institución y que de esa manera se cultiven, por ejemplo, verduras frescas para una escuela, o verduras frescas para algún lugar, un centro recreativo, o estos lugares de reclusión con los que ellos ya están trabajando. Para que se den una idea de que muchos de los impactos o las acciones que vamos tomando al final nos terminan repercutiendo, nos terminan dando un resultado que lo podríamos volver a transformar en otra acción o en otro impacto. Entonces esto se empieza a generar como una cadena, como una serie de procesos que al final están buenísimos porque cada uno de ellos nos van sirviendo a seguir nutriendo más nuestra empresa con buenas acciones. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? De que no es una cuestión altruista, sino que se trata de innovar. Y cuando hablamos de empresas de triple impacto, empresas B o de impacto positivo, el ingrediente que se repite en todas las empresas es esto, es el de la constante innovación, de la búsqueda de nuevas maneras, de nuevas formas de hacer las cosas. Ya venimos con una metodología. Bueno, ¿de qué manera lo podemos mejorar? No solamente mejorarlo, sino evaluar qué sucedió antes para que la próxima vez lo hagamos mejor o igual, o no volvamos a caer en el mismo error que cometimos anteriormente. Y para esto les traemos la teoría de cambio, que es una metodología que está extraída del Manual de Métricas e Indicadores para Emprendimientos Sustentables, hecho por la Secretaría de Desarrollo Sostenible acá en Argentina. Este es un manual que se desarrolla acá en Argentina para programas y empresas que quieran apuntar a este tipo de modalidad, ¿no? A estos emprendimientos sustentables que quieren alcanzar esta innovación constante y este nuevo acercamiento hacia el mercado. Ellos nos proponen esta teoría de cambio, que sobre todo está desarrollada por UNICEF, que son básicamente tres partes, tres procesos. Primero, planificamos. Y acá un poco es donde quiero que empiecen a pensar en todo lo que venimos viendo hasta este momento. Hemos visto en el primer encuentro la importancia del propósito y en este encuentro venimos viendo este Canvas B y cómo empezar a llevar a cabo o cómo plasmar
esas decisiones, esos compromisos que tenemos como empresa en objetivos, en indicadores, en métricas. Eso es parte de la planificación. Entender cuál es mi siguiente paso y por qué voy a hacer ese siguiente paso. ¿Cuál es el objetivo más grande al que quiero llegar? Entonces, si no tenemos definido un objetivo, no vamos a saber cuáles son los pasos siguientes que vamos a tener que seguir. En segundo paso sería la implementación, el llevado a la acción de esto puede ser no solamente de las acciones ambientales o sociales que nos estemos proponiendo, sino la implementación del servicio o del producto en sí que estemos comercializando. Y por último sería la evaluación. En función de estos indicadores, de estos objetivos, de estas metas que nos propusimos, evaluar. ¿Alcancé el objetivo que me propuse para este mes o para este año o para esta semana? Fíjense el caso de las empresas que vimos. Ellos proponían claramente 100 horas de capacitación o 100 horas de pro bono para cada uno de los abogados. Y si no se alcanzó esas 100 horas, ¿qué sucede? Se evalúa. Y bueno, no alcanzó porque quizás los recursos no eran los necesarios, quizás teníamos demasiados clientes que atender para el poco equipo que tenemos, entonces la solución quizás sea incorporar nuevas personas, ¿no es cierto?, que estén disponibles para resolver a otros clientes y que los abogados anteriores puedan estar haciendo esos pro bonos. O sea, esta parte es la que ustedes van a tener que estar trabajando constantemente sobre las acciones de su empresa. Y luego el ciclo se repite, y eso es lo más interesante, que todo el tiempo la rueda esta va girando en función de los procesos que vamos haciendo en cada una de nuestras empresas. Atado o de la mano de esta metodología del cambio, viene una metodología para medir el impacto. Porque al final una parte clave de este proceso es la evaluación. Y si no tenemos en claro cómo hacerla, obviamente no vamos a estar teniendo los datos necesarios para saber qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Y acá les compartimos varias metodologías que ustedes pueden utilizar para empezar a medir ese impacto que están realizando. Primero tenemos el Global Reporting Initiative, que es una iniciativa de manera voluntaria que las empresas adhieren o no para presentar sus reportes de la gestión ambiental o la gestión social de sus empresas en función de los años fiscales que ellas quieran enseñar. Tal como contaba Belu, en esta Cook Master que tenía su reporte, cada empresa decide hacerlo o no. Y el Global Reporting lo que te hace es darte las bases o la estructura para que vos armes ese informe. El GRI, como se llama, está pensado para empresas un poco más grandes, para Coca-Cola, Unilever, o sea, son empresas que realmente tienen un abanico enorme de productos, de servicios, de colaboradores, trabajan con un montón de proveedores, entonces tiene como una escala un poco más grande. Entonces, se las queríamos contar, pero no creemos que les sirva a ustedes para aplicarla. Pero sí les queríamos mostrar el panorama general para que no, porque si nosotros les contamos dos nomás, van a decir, listo, estas son las otras dos. No, en realidad hay muchas más que pueden aplicar. Sí, hay muchas más y cada una es diferente y eso también es lo interesante. Por ejemplo, la economía del bien común, la que está en el centro, esta lo que tiene para medir es un balance del bien común y que en realidad se enfoca en aquellas prácticas que nosotros estemos desarrollando que tengan que ver con la comunidad, con la ética, con la moral de cada uno de nuestros colaboradores, de nuestros clientes o de nuestros proveedores. No se enfoca tanto en los productos, en la eficiencia de los servicios o en la reducción de determinados, por ejemplo, impactos, sino más bien en cómo mejorar cada día nuestros procesos para que el bien común se vea beneficiado. Se enfoca más en la cooperatividad antes que en la competitividad. Claro. Ese es como su lema y su distintivo. Después, bueno, está la IRIS Plus o IRIS Más, que también nos ayuda con un montón de métricas súper específicas. La verdad que tiene un abanico enorme y súper amplio. Vos podés elegir muy minuciosamente, pero también se aplica a empresas con un poco más de desarrollo, con más años de funcionamiento y más años de experiencia, pero la verdad que es súper amplia. Y esta me parece que sí o sí está en inglés. Sí, está en inglés.
que bueno, lo que tienen es que uno va eligiendo en función del tipo de empresa que tiene y del objetivo al que apunta, ¿no es cierto? Y de ahí te salen las métricas que podrías utilizar. Y después, bueno, estas son como las más conocidas, pero después las últimas dos, que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Evaluación de Impacto E, son las que les recomendamos o con las que ustedes podrían empezar a medir y a ver qué pueden implementar en sus empresas. Y acá les queríamos preguntar, tenemos otra encuestita para que la vayan completando, y es si ustedes conocen o tienen idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. A ver si nos da un infarto o no acá, porque son re importantes. Son muy importantes no solamente como una metodología para medir el impacto, sino para entender en dónde está el foco del cuidado medioambiental en este momento. Y estos son una serie de 17 objetivos que bueno, se llegó de acuerdo en una cumbre internacional de la ONU para los objetivos del 2030. La idea es que se alcancen estos objetivos para el año 2030. Obviamente, lo ideal sería que se cumplan todos al 100%, pero por supuesto hay muchas empresas, por ejemplo, que deciden apuntar a un objetivo determinado, entonces enfocan todas sus acciones hacia esa. Hay otras que son quizás un poco más abarcativas, entonces tocan varios puntos. Y bueno, está en cada una, ¿no es cierto?, encontrar esas métricas y desarrollarlas, empezar a medirlas para saber qué tanto se están acercando a estos objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense que acá no es solamente una cuestión ambiental, sino que también ataca muchas problemáticas sociales, como el hambre cero, el fin de la pobreza, la igualdad de género, bueno, agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, ciudades y comunidades más sostenibles, reducción de las desigualdades. Hay un montón de puntos focales, y acá lo importante, y por lo que a ustedes les serviría como herramienta de medición, es que cada objetivo tiene muy bien establecida cuál es su problemática, es decir, este dato de que el 40% de la población mundial no tenía acceso a agua potable, limpia y saludable, son herramientas que proporciona y datos que proporciona la ONU. Entonces, en base a eso es que ha podido hacer estos objetivos, y ellos también, por cada objetivo, establecen metas claras. Entonces, el fin de la pobreza es reducir reducir la pobreza de las comunidades mucho más vulnerables. Claro. Y así, proporcionar trabajo de calidad y honrado a estas poblaciones. Y así, entonces, ahí es donde es como un poco más fácil decir, bueno, yo me voy a alinear y voy a colaborar con esta meta de este objetivo. Entonces, a partir de ahí es donde yo puedo decir, listo, yo voy a apuntar a, por ejemplo, agua limpia y saneamiento, entonces voy a trabajar con comunidades que no tengan acceso al agua o con esta problemática del agua contaminada o a través de mis servicios de limpieza de tanques, es que voy a ayudar con este objetivo. Claro. Pero en realidad esto es lo más importante, ¿no? O sea, al final ustedes seguramente muchas de las cosas ya las están haciendo, pero como no están contemplando la importancia que tiene o de qué manera se pueden conectar con estos objetivos que quizás se debe a que no los conocían, por eso no los pueden conectar, es que ustedes van a encontrar ahora la manera de, o por lo menos el panorama un poco más claro, para entender de que las acciones que están realizando hoy día a día están contribuyendo a ese objetivo. Pero ustedes van a tener que enfocarse, van a tener que comprometerse a ese objetivo y empezar a desarrollarlo un poco más a fondo. A ver cuántos conocían. Bueno, tenemos la mayoría otra vez que no conocían los objetivos de desarrollo y está perfecto. Toda esta info, de nuevo, repito, se la vamos a enviar al WhatsApp, así la pueden tener a mano, la pueden leer un poco más. Y realmente no nos metemos adentro de cada uno de los puntos porque cada uno de ellos tiene un montón de incisos en los que uno puede hacer su aporte. O sea, de manera general, salud y bienestar, por ejemplo, es un gran punto. Pero dentro de ello seguramente está garantizar ambientes más saludables para que las personas puedan estar en salud y no
se comprometa su vida diaria. Y seguramente ustedes, en el trabajo que realizan con el manejo integral de plagas, estén atacando a ese objetivo y estén ayudando a que el ambiente esté más saludable y proporcione ese bienestar. Espero que se les vaya armando un poco más, sea más clara la imagen en su cabeza, así pueden seguirnos mejor. Y después, bueno, dijimos que los objetivos de desarrollo sostenible era una de las metodologías que podíamos seguir para empezar a medir nuestro impacto. Y si no, está la otra opción, que también está proporcionada por B-Lab, que es el que entrega la certificación de empresa B, tiene una herramienta de medición gratuita. Es una evaluación que se llama Mide lo que importa, que está totalmente disponible, ahí le dejamos la página web, se las vamos a compartir de todas maneras en el grupo de WhatsApp, pero lo que permite acá es medir. Ellos nos hacen ciertas preguntas muy concretas, muy puntuales, muy fáciles de responder, o no, dependiendo de la situación de cada empresa, y ahí nos van dando cierta puntuación para que nosotros veamos qué tanto impacto tenemos y si ese impacto es positivo o es negativo. Claro. Es súper simple, súper fácil, simplemente hay que loguearse, ingresar con un usuario, y ahí ya tenemos todo un panel de control súper intuitivo para que puedan ir llenando. Eso lo pueden ir haciendo a su tiempo, nadie los apura, no se les va a cobrar nada, pero sí es una herramienta muy potente para empezar a ver dónde puedo enfocarme yo en mi negocio y qué cosas puedo ir mejorando. Sí, y a la vez también es como para sacar ideas para estas acciones, tanto medioambientales como sociales, que puedo ir implementando. Porque al momento de estar haciendo la evaluación puede ser que no se vean reflejados o no estén realizando las acciones que se les pregunta durante la encuesta, entonces ustedes dicen, esto es algo interesante y que no lo tenía en cuenta. Entonces, seguramente puede ser un objetivo a proponerse para la siguiente vez que lo realicen. Bueno, sí, una acotación nomás para que se den una idea. Al momento de certificarse como empresa B, ellos tienen un sistema de puntuación. La certificación, esto es como una prueba pequeña, pero la certificación es mucho más compleja y son muchísimas preguntas más. Y ellos tienen un ranking donde la máxima puntuación que tienen son 200 puntos. Pero para poder certificar como empresa B, como mínimo hay que llegar a los 80 puntos. Entonces, y de ahí ya tienen como unas categorías como de excelencia. El que llega a 200 puntos es como la empresa más genial del mundo. Pero bueno, para que se den una idea, ellos también a través de esto valoran y puntúan, justamente tienen todo un sistema de calificación que nos permite a nosotros medirlo. Y ahora sí, pasando, bueno, ¿cuáles son los ejes de medición que propone esta evaluación gratuita? Son 5 áreas de impacto, que ya las vimos en el encuentro anterior, pero se las volvemos a repasar. Son gobernanza, trabajadores o colaboradores, comunidades, ambiente y clientes. Fíjense que no es cuestión solamente de impacto social y ambiental, también tengo que tener una responsabilidad y una conciencia con mis clientes, con mis colaboradores y en cuanto a la gobernanza que llevo en mi empresa. Entonces, ahora vamos a necesitar a una o un valiente que se ofrezca, que se anime, que levante la mano para hacer un ejercicio. Este ejercicio no es la idea de evaluarlo ni juzgarlo, la idea es, como nosotros no llevamos adelante una empresa MIPU, lo que queremos es meternos un poco dentro de ciertas actividades y ciertas situaciones cotidianas de ustedes para darles algunos consejos y herramientas donde ustedes puedan ir mejorando, ¿sí? Con ciertas preguntas. La idea es que junto a ustedes hagamos una especie de evaluación, de una pequeña evaluación. No quiere decir que le vamos a dar un puntaje, simplemente quiere decir que lo que vamos a hacer es escucharlos, a ver cuáles son esas acciones que quizás ya están implementando ahora, pero ustedes no sabían que eran de impacto social o ambiental. Así que le vamos a pedir a alguien que se anime a dar la cara, a hablar con nosotros, a compartir un poco sobre su empresa. Nosotros le vamos a hacer algunas preguntitas y bueno, eso por supuesto nos beneficia muchísimo a que el ejercicio funcione y que logremos ahí unos resultados y ustedes se lleven unas buenas ideas para su empresa también.
¿Quién se anima a participar? Yo me animo. César, César. buenísimo, César, gracias. Felicidades. Felicidades, César. Bien, Vamos a para ver qué pasa. comenzar, bueno, Contanos sí. cómo se llama tu empresa. La empresa se llama Novac Fumigaciones. No Bugs, pero se dice Novax. Ok, Perfecto. ¿Cuántos empleados tiene más o menos? 3. Genial. Somos una empresa chica. bien. Perfecto. Muy chiquita. ¿Y hace cuántos años que están en el mercado? 21. ¡Oh! Bien. Calidad. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Bien. La primera es en cuanto a gobernanza. ¿Tienen un Sí. código de ética formalizado? Sí, pero es un código que tenemos entre nosotros, entre los operarios conmigo. Bien. Genial. No es que tenemos nada escrito. Bueno, eso es importante. Cuando se habla de formalizado, significa que esté escrito y que todos aquellos nuevos o personas que ya formen parte puedan acceder a ese código y que lo puedan leer, por ejemplo, de manera libre, ¿no es cierto? Perfecto. Por ejemplo, ¿tienen KPIs o indicadores que permitan monitorear las acciones y el cumplimiento de objetivos? Sí, pero a ver, no tenemos nada escrito porque estamos recién ahora armando toda esa parte nueva. Bien. Genial. Esto fue todo mucho sacrificio durante muchos años y recién ahora es como que estoy liberándome un poco y empezando a colocar gente para que pueda hacer la parte administrativa, la parte de cobranzas, Bien. y lleva trabajo, Sí, lleva sí. mucho trabajo. Sí, sí, sí. Y te pregunto, dentro de esa pregunta también de los KPIs o estos objetivos o metas que se han propuesto, ¿ustedes tienen alguna meta que tenga que ver con los impactos sociales o ambientales o son más bien de rentabilidad, de crecimiento? Un poco de todo. Yo lo que estoy tratando de hacer ahora a nivel impacto ambiental es tratando de cambiar la formalidad, la forma de trabajo. Bien. En cuanto a las herramientas de trabajo. Por ejemplo, estoy eliminando las máquinas, las motopulverizadoras las estoy eliminando. Todo lo que sea de combustión, lo que pasa, bueno, hay algunas máquinas que por ahora, hoy acá en Argentina, no existen. Claro. Entonces ahí es donde está el problema, pero ya hemos equipado más de 15 máquinas. Perfecto. O sea que algunas se han modificado, se han pasado a batería y después, bueno, hemos comprado máquinas de batería, algunas de batería de moto y otras de baterías esas que se cambian, son intercambiables. Muy bien. Lo que pasa es que lo que me estoy dando cuenta ahora que las que son a batería intercambiable tienen níquel cambio. Bien. Y son más complicadas para después hacer el tema del reciclaje de la batería. Claro. Es mucho mejor la batería común que la otra batería. Exacto. Bueno, Sí, a ver, en el fragor de la Eso lucha, pasa mucho, sí. claro, en el fragor de la lucha no te das cuenta. Hay mucha, o sea, se trabaja mucho con máquinas manuales, pero a veces en lugares muy grandes necesitas sí o sí máquinas de explosión. Entonces, bueno, Claro. una de la parte de lo que era el triple impacto era tratar de cambiar esas máquinas a batería. Pero me encontré con ese problema, ¿no? Exacto. Perfecto. Pero bueno, Sí, estamos tratando de hacer eso, como el tema del reciclado. Yo tengo acá en la oficina, si bien es chica, pero tengo un canasto para lo que es basura y otro canasto para lo que es papel. Perfecto. Y se rompe, pero se recicla porque después lo llevo acá, hay hay un Punto verde, gobierno digamos. de ciudad y vos llevas ahí los papeles y el cartón. Claro. Bueno, eso estaría buenísimo que más adelante sí vemos estos impactos, pero estaría buenísimo que si está dentro de las posibilidades,
se empiece a medir justamente cuántos kilos de papel o de residuos se reciclan. Porque ahí eso nos da, uno piensa que en el día a día no es tanto, pero después cuando lo ve en el año, resulta que tiramos 50 kilos de papel, por ejemplo, que en vez de tirarlos a la basura, los llevamos a reciclar. Sí. Claro, lo que pasa, bueno, eso es, a ver, tampoco puedo estar guardando los papeles todos los días, ¿no? Y Sí, por claro. un año. Sí, ni hablar, ni hablar. No soy una empresa que de repente genere muchísimo residuo de papel. Otra de las cosas que estoy tratando de hacer es modificar la parte de papel por todo lo que es sistema electrónico. Claro. Todo lo que es celulares, pero ahí todavía hay muchas fallas todavía acá, con los sistemas de acá. Pero bueno, es muy importante y al final esto es lo lindo del ejercicio, que veamos cómo vos, por más que no lo tenés quizás todo en regla en este momento, no lo tenés todo bajado a alguna planilla, a una medición específica, está dentro del núcleo de tu empresa. O sea que hoy quizás no está creciendo o te está faltando ciertos recursos para llevarlo adelante de manera adecuada, pero el día que los tengas, sí vas a estar como listo, preparado para empezar a implementar estas acciones y te va a ser un poco más sencillo en ese caso. Porque ya desde tu empresa, desde el vamos, digamos, que vos ya tenés implementadas estas acciones o estas metas. Después, en gobernanza, la misión corporativa de la empresa, ¿se incluye este compromiso social o ambiental? La misión corporativa de la empresa se incluye en el compromiso social o ambiental. Me parece que no todavía. No todavía, perfecto. No. O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Esto también, la idea es que, bueno, los otros pasos... Sí. Si bien tengo un compromiso con el medio ambiente, pero el tema es que recién ahora estamos tratando de modificar todo eso. Y no se puede modificar todo de un día para otro. Exacto. No, ni hablar. Pero está bueno que lo empiecen a tener en cuenta para que al momento de hacerlo y de concretarlo y formalizarlo, ya esté pensado de antemano y no es una cuestión de, bueno, después lo agrego porque esto es un juego. Son muchas cosas que hay que hacer y muchas cosas por aprender. Ni hablar. Durante muchos años tenías una metodología de trabajo. Antes, por ejemplo, los guantes descartables, nosotros los tirábamos en la basura del cliente. Y ahora ya no los tiro más en la basura del cliente. Los guardamos y los tengo para llevar a algún cata a depositar. Claro. Entonces todo eso va cambiando, pero es algo que es como el cigarrillo cuando uno entraba a un supermercado hace 15 años o 10 años y fumabas adentro de un supermercado. Era una locura. Hoy se modificó eso. Sí. Pero llevó su tiempo. Esto va a ser lo mismo. Como todo, pero lo importante, como te mostrábamos, la teoría del cambio, ¿no? Es planificar estas cosas, tenerlas en mente para luego empezar a implementarlas, así como vos decís, y por último hacer la evaluación. Entonces quizás ahora tu foco tenga que estar más en la evaluación de estas cosas para que este sistema vaya funcionando como un engranaje, ¿no? Más de manera continua. Exacto. Y ahora ir aportando cada uno un granito de arena. ¿Cómo? Ir aportando cada uno un granito de arena. Exactamente, por ahí es. Bueno, y ahora en temas de trabajadores. Además de las capacitaciones exigidas por las normativas, ¿se proporciona algún tipo de educación a los colaboradores que tenés? No, eso lo vamos haciendo en práctica. No estoy yendo a hacerle ningún curso, o sea, los cursos que se dan, que hay a veces cursos, los hacen, pero no estamos haciendo cursos aparte. Bien, bueno, esto es un poco lo que hablamos en los ejemplos, o sea, los cursos que se puedan compartir a los colaboradores no solamente son de cómo ser un mejor técnico del manejo integral de plagas, sino cursos o capacitaciones que los ayuden, ¿no es cierto?, en su día a día, que los hagan hacer crecer más como personas, que los hagan ser más creativos, que al final esa creatividad que uno les da a ellos es la que se los devuelve a nosotros, a nuestras empresas. Después, durante el último año fiscal,
se les ajustó el salario a todos sus trabajadores, incluyendo a tiempo completo y a medio tiempo, para compensar por la inflación, según la tasa de inflación en el país. Sabemos que es muy Según difícil estar a la altura de Sí. las tasas de Argentina, pero Sí. la importancia es, ese sueldo se fue ajustando dentro de lo posible. Se fue ajustando, depende de lo que marca la ley. Bien, perfecto. Eso está bien y está totalmente dentro de regla y eso es válido en este momento. ¿Ofreces alguna ayuda extra laboral a los colaboradores? ¿Qué Sí. sería? Bien, ¿entendés ahí que sería no Cosas, solamente... Sí, cosas son cosas sencillas y básicas. No es que le ofrezco alguna ayuda extralaboral. Lo que hago es, por ejemplo, día del cumpleaños no vienen a trabajar. exacto. Cuando, bueno, cumplen año se les hace un regalo especial. Eh, Nos enteramos de algo, que algún problema en la familia, entonces eh, colaboramos con los Claro, remedios para la familia. Eh, Ayuda en internación, Claro. todo lo perfecto. que se pueda, que sin tampoco estar eh, metiéndonos en la familia, pero bueno, Sí, dándoles un poco de, a ver, una mano lava la otra. exacto. Exacto. Eh, no sé, por ejemplo, uno de los operarios vive acá a 10 cuadras de la oficina y a veces viene a buscar papeles o viene a traerme las órdenes de servicio y de repente se largó a llover. Bueno, pará que te llevo con la camioneta, Claro. para que no se moje. Son esas pequeñas cosas que de repente me ha pasado, que tuve que hacer una mudanza y el operario pasó, se sacó la ropa y se puso a trabajar conmigo. Claro. Claro. Y nada, una mano lavó la otra. Sí, sí. Bueno, Eso esas ayuda. son las prácticas que al final hacen la diferencia y que hacen que tus colaboradores estén encantados de trabajar en tu equipo y que, por supuesto, quieran crecer o quieran traer a nuevas personas. Y al final, eso son muy buenas prácticas. Lo siguiente, en el tema de comunidad, ¿tu compañía o tu empresa ha provisto algún tipo de apoyo financiero o no, alguna ONG, escuela, iglesia, museo, hospital durante el último año? No, financieramente ninguna. Y Bien, no Sí, financiera, financiera no, pero sí hemos trabajado para, por ejemplo, para el grupo de UCABA con el tema de lo que son los comederos, bien, de ir a trabajar en forma gratuita. Y sí hemos hecho, por ejemplo, en algunas iglesias, hemos hecho algunos trabajos, pues, son de acá del barrio, hemos trabajado para la comisaría de acá del barrio. perfecto, Esas cosas sí se hacen. perfecto. perfecto, súper válido Sí, y destacable. Después, se considera el desempeño o el impacto social o medioambiental en la evaluación y en la selección de sus proveedores o distribuidores. Nosotros sabemos que ustedes le compran los químicos con los que trabajan, los productos con los que trabajan, a laboratorios, ¿no? Bien. Sí, no al laboratorio, a Bueno, un distribuidor. a un claro. distribuidor. Al Y hay laboratorio algún, directo, lamentablemente no. ¿cómo, Claro, perdón? Que al laboratorio directo no, claro. Bien, lamentablemente, porque si no sería más barato. ojalá. Claro. Y bueno, ¿hay algún tipo de requerimiento o de característica que se exija a esos proveedores? Por ejemplo, muchas marcas deciden trabajar con proveedores que respeten alguna norma ambiental o que tengan alguna certificación ambiental. ¿En tu caso es así o depende No, de lo no, que te no. convenga? No, sí que estén el producto que compro tiene que estar habilitado. Claro, perfecto. Exacto. Sí o sí. Bueno, Perfecto. No, eso es no hay otra cosa. esa es una de las exigencias también, o sea, que esté Ni hablar. habilitado, que esté en regla, que no esté vencido. O sea, al final eso también es parte, ¿no? Es lo que Después, también le tratás de explicar al cliente, porque el cliente te dice a veces, y pero este producto está habilitado. Y digo, mira, le digo, yo tengo una frase, o sea, lo que siempre digo, ¿no? Desde que arranqué con esto. Yo primero me tengo que cuidar yo y tengo que cuidar a mis empleados. Mis claro, clientes son los que me dan de comer.
Entonces no puedo aplicar algún producto que no esté habilitado, porque si pasa algo en el cliente yo pierdo la plata. Si le pasa a algún empleado algo, también yo pierdo. Entonces los productos tienen que estar en regla. Si no, Claro. esto no funciona. A comparación de otras empresas que de repente no hacen lo conveniente, ¿no? Pero bueno, Perfecto. Sí. yo me manejo de esa manera. ¿Cuántos nuevos puestos de trabajo se generaron en el último año fiscal? No hubo hace... No hubo nuevos. Sigue siendo ustedes. No hubo nuevos. Sí, se fueron y hubo reemplazo. Bien. Y bueno, y ya creo que es el último, no, nos queda un punto más. Ambiente. ¿Tu empresa tiene algún programa de reciclaje, reducción, reutilización de materiales? Bueno, ahí un poco nos fuiste diciendo que sí. Sí, algunas cosas sí. Sí. ¿Realizan alguna práctica de conservación del agua, por ejemplo, en la oficina? Como por ejemplo, grifos de bajo consumo, estos que tienen aireadores, o recolección de agua de lluvia, o reutilización de agua en ciertos procesos. No, por ahora no. Y una pregunta que yo tengo desde una de las primeras reuniones que tuvimos. Cuando se realiza el triple lavado de estos envases, Sí. ustedes los realizan, César, ¿no? Sí. ¿Esta agua que se utiliza para lavar, Sí. se descarta o se vuelve a reutilizar? ¿Cómo? ¿El agua del triple impact, del triple lavado? Sí. No, se utiliza en la mochila. Se vuelve a caer Se reutiliza en la mochila. A ver, yo lo que hago es aplico cuando no queda más nada de producto, lo que se hace es enjuagar el envase, ¿bien? Y llenar la mochila. Entonces, una vez que está llena, vos después ya hiciste 3 veces el enjuague y después con el mismo envase volvés a llenar hasta la cantidad que tenés que aplicar. No, en realidad tampoco se puede tirar por una alcantarilla el producto. No se puede. Esa era mi duda. Eso está prohibido. Bien. Genial. Perfecto. No quiere, o sea, bien. Bueno, pero por eso te digo que esto que ustedes ya lo están realizando. Después el envase se perfora, ¿no? Sí. Una vez que está, se perfora o se corta a la mitad para que no se vuelva a reutilizar. Claro. Por más que ya tenga el triple lavado y todo. Bien. Genial. Bueno, y después esta pregunta iría un poco más en alguno de sus actividades. ¿Incorpora algún tipo de energía renovable? Y energía en la... No, creo que no. O sea, para que te des una idea, quizás más adelante, viste, vos ahora hablaste de las mochilas, eso me parece muy, muy importante. Pues sí, eso es energía renovable, pero a ver, si no la cargo no se renueva. Claro. No es que se renueve automáticamente, digamos. No, obvio. A lo que se refiere es, por ejemplo, en vez de usar combustible tipo nafta, diésel, derivados del petróleo, puede ser un biocombustible que sea a partir de un biodigestor, a partir de otros procesos. A eso se refiere. O puede ser equipos a gas, por ejemplo. No, por ahora no. De eso no hay nada. No hay nada por ahora. Perfecto. Y después ya el último apartado, así ya te dejamos tranqui, César. En el tema de clientes, ¿existe algún mecanismo reconocido por el público que se convierte en tu cliente, a través del cual ellos puedan proveer retroalimentación sobre el servicio, o hacer preguntas, o hacer reclamos? No. O sea, preguntas en cuanto al servicio. No entiendo la pregunta. Bien. Si hay yo como cliente, ¿tengo algún lugar público donde hacer mi reclamo? ¿Noxa? A nivel municipal podés hacer un reclamo, si no tenés que llamar a la empresa. Claro, bueno, ¿y el número de la empresa está disponible? ¿Tienen página web? Sí, no, página web no tenemos, pero están en todas las publicaciones, ¿no? O sea, la papelería nuestra
en todos los papeles y en todos los certificados figuran los teléfonos nuestros. Genial. Bien, entonces eso es válido. Claro, Página web no tenemos Instagram o Facebook, pero claro. no estamos utilizándolo tampoco. Bien, Bueno, muy bueno. Entonces, por ejemplo, eso sería una de las cosas que se podrían mejorar, si se quiere. Una de las metas a futuro es tener esos canales de comunicación abiertos y disponibles para que la gente haga sus preguntas o reclamos o felicitaciones también. Porque claro. después, No, seguro. por ejemplo, ¿tienen algún tipo de monitorean el bienestar de los clientes? ¿Tienen encuestas de satisfacción? No tenemos. Lo hacemos a pedido del cliente cuando el cliente pide en algún caso puntual, pide algo o a veces lo que se hace no una encuesta a nivel papel, sino en general, pero de la mayoría, nosotros trabajamos con empresas grandes donde atendemos muchos locales o si no consorcios. Claro. Y la verdad que no piden encuesta de satisfacción los clientes en lo que es consorcio. Claro. Al contrario, son más a veces reclamos que no le entraste a fumigar y cuando ves en las planillas de servicio técnico, ves que no entramos porque el cliente se negó. Bien. Claro. Entonces, es una planilla que nosotros tenemos diaria, que esa se la entregamos al cliente. O sea, si te pones a pensar, sería como una información diaria que se le da al cliente. Bien. Que ahí sí a lo mejor sería una ficha técnica o una información valedera de cómo es el servicio. Claro. Porque sí tenés muchos reclamos de los consorcios que la gente te dice que no le fuiste a hacer el servicio y de repente en la planilla figura que el cliente no quiso fumigar. Está Claro. bien. Claro. Como nosotros hemos acompañado, en los edificios hemos acompañado con los encargados, la palabra nuestra, lo que está escrito es lo que figura, es lo que dijo el cliente. Está bien. Entonces ahí sí, si vos me decís por ese lado, sí a lo mejor. Claro. Sí, después Sí, perdón. No, decime. No, a lo que apuntaba esta pregunta era justamente no que sea una cuestión que ellos exijan o no, sino a que tengan la disponibilidad de evaluar, sí, nuestro servicio. Entonces ahí a nosotros nos permite saber en qué cosas podemos mejorar, qué cosas está fallando, o cuál es un error, como vos decís, que se repite constantemente. Entonces yo ya puedo como anticiparme y para que en este caso ese consorcio hable antes con el cliente que les tenga que abrir ustedes, o esas cuestiones, por ejemplo. Sí, nosotros lo que tenemos son evaluaciones de los clientes, y por ejemplo de dos principalmente, que tenemos evaluaciones mensuales y evaluaciones anuales. Ajá. Pero eso lo hace el cliente directamente. Claro. Lo hace a través de cada local o de cada sucursal. Perfecto. Así. Perfecto. Bien. Y ahora la última pregunta, si ustedes proporcionan algún tipo de educación de valor a los clientes. Por ejemplo, para darte un poco más de contexto, no sé, cómo evitar para que no vuelva a suceder esta cuestión de las plagas. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas? ¿Me aguardás un segundo que están golpeando la puerta? ¿Puede ser un segundito? Sí, claro. Un segundo, por favor, porque soy un operario. Un segundo. Bueno, sí, Jorge. Jorge quiere hablar, a ver. Sí, quería comentarles algo. O sea, yo coincido con César, hay algunas diferencias, pero básicamente lo que estoy notando es que con todo esto de la pandemia estoy retrocediendo. O sea... Perdón, un segundito que le doy. Ah, bueno, listo, dale. Habla, Jorge, habla, Jorge. Ah, bueno, que con la pandemia, y poco antes, con situaciones de, no sé si es de envejecimiento de empresa, de repetición, a pesar de la insistencia de los cursos, en vez de avanzar, en estos momentos yo encuentro que estamos retrocediendo.
Bien. O sea, el servicio es bueno, gracias se mantiene bueno, pero las mediciones se nos hacen cada vez más difíciles, la gente está cada vez más complicado, los cursos los hacemos, pero los errores se repiten, o sea, nos es muy difícil educar y que se obedezca esa educación. Hasta los supervisores se cansan de insistir tantas veces en algo. ¿Cuál es el remedio? ¿La presión y echar? No, no pasa por ahí. No. Pero realmente se nos está haciendo muy difícil. Muy difícil. Sí. O sea, vamos bien, vamos, este es el tema, vamos. Pero no es que nosotros dirijamos perfectamente bien la empresa, no, vamos yendo. Bien. Esto es lo que yo estoy notando y me está haciendo cada vez, también depende de uno, puede ser, la edad de uno también es parte de esto, o la actitud de uno es parte de esto, pero sí, se nos complica mucho la cosa. Se nos complica mucho la cosa. Antes hacíamos encuestas con los clientes, ahora ya no es tan fácil para hacerla, la gente está más saturados de trabajo, no podemos aumentar la cantidad de personal en algún área porque, bueno, la rentabilidad nos empieza a bajar. O sea, implementar algunas cosas, sí, reciclamos el papel cuando juntamos un montón de papel que tenemos que hacer una limpieza general. Claro. Pero no implementar estas medidas simples y que las obedezcan, porque después hay que sostenerla en el tiempo. Y ahí es cuando se pincha todo. Esto es lo que nos pasa a nosotros y nos es muy difícil y para esto hay que invertir también, en tiempo y en personas. Y en energía. En energía de uno. Y la energía de uno, eso es lo otro. En eso tenés mucha razón también. En eso también. Sí. Bueno, en ese sentido, yo, si te sirve, es un trabajo diario y que yo creo que el contexto nuestro también se debe a eso, ¿no? O sea, nosotros al final somos producto del contexto en el que estamos. Entonces, es bastante normal que se vea de esa manera porque es difícil. Y no estamos diciendo que sea sencillo, simplemente que hay cosas que uno, si se las encara de otra manera, quizás sí sean un poco más fáciles de incorporar. Y hay cuestiones, por ejemplo, que quizás uno en realidad no debería estar detrás de las personas o de los operarios obligándoles a que cumplan determinadas cosas, sino que quizás lo más fácil es sembrar en ellos el compromiso para que nazca desde ellos. Entonces ahí es donde uno, quizás, o sea, nos estamos metiendo en otro tipo de capacitación ya, ¿no? Pero... Te puedo decir algo, o sea, nosotros lo hacemos, lo pensábamos hacer todos los meses, ¿sí? O sea, la reunión, porque veníamos haciendo cada 2 o 3 meses, cada 2 meses, aprovechábamos una reunión de capacitación para hablar de otras cosas, etcétera, etcétera. Pero ahora con esto de la pandemia se acabó prácticamente. O sea, estamos hablando con técnicos PCO de aplicación y hacerlos, digamos, virtualmente es muy difícil, nuestros horarios de trabajo son más complicados, estamos trabajando más y es interrumpir mucho también. Sí. O sea, no nos está haciendo fácil. Cuando vos hablaste al pobre César recién de complementos, ¿qué hacemos con los sueldos? En Argentina está prohibido dar sueldos complementarios. No, tenemos que ponerlo todo en blanco. Y entonces, por más que premiemos, no podemos premiar, es parte del sueldo, es muy difícil, es muy comprometido. Tenemos una doble indemnización pendiente de cualquier problema que vaya. O sea, son compromisos a veces difíciles de implementarlos, algunas cosas oficialmente u otras de hacerlos realmente. Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo, no es lo único, no es quizás tampoco del todo a lo mejor lo más importante, pero bueno. Sí, en ese sentido estamos todos en la misma situación, yo creo. O sea, en ese sentido no te preocupes, no hay cosas que tengas que excusar, sino que estamos todos al final en la misma, el mismo país, el mismo contexto. Entonces, sí entendemos y nosotros tratamos por eso también todo el tiempo de trabajar y de entender de qué manera podemos adaptarnos, ¿no es cierto?, a esta situación, o sea, cuáles son las nuevas maneras de trabajo que existen para que las personas no estén en negro, que estén en blanco, pero que quizás sean contratados de manera independiente o de manera provisoria o como pasantes, no sé, o sea, sinceramente cada uno
o sea, lo vamos trabajando, como vos decís, sobre la marcha. Vamos y vamos en función de eso, ¿no? Es un problema eso. Y, a ver, mismo lo que hablábamos antes, viste, del tema de los productos, de las máquinas, por ejemplo. Y está bárbaro que nosotros querramos hacer un montón de cosas en bien del medio ambiente, pero lamentablemente el país, la forma de lo que es la reglamentación a nivel empleado-empresa es complicada. Es muy complicada. Y vos querés tener todo en regla, y me pasó un caso puntual de un empleado. 3 años trabajando, perfecto, trabajando bárbaro, un día no quiso venir más a trabajar y me reclamó 1.800.000 pesos. Claro. Sí, pasa muchísimo eso, sí. Lamentablemente pasa muchísimo. Entonces, sabés que pensás en otros países como en Estados Unidos, viste, que de repente te decís, mirá, tomá la cajita y acá tenés todos tus papeles y andate. Y lamentablemente el empresario tiene que empezar a pensar en eso. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que vos podés invertir a veces se va en esas cosas que para mí me parece que son ilógicas. Yo he trabajo desde los 14 años. Me he ido de empresa sin pedir un centavo. Y me parece que es ilógico trabajar y después exigir algo que es imposible de hacer. Pero bueno, lamentablemente es Argentina y son las leyes con las que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno. Sí, al final está, ¿no es cierto? Estamos condicionados a un montón de esas cosas que, bueno, ahí es donde hablábamos con esto también de Jorge para cuál es la manera de afrontarlo, ¿no? Y los compromisos, ¿no? que decidimos tomar, ¿no es cierto? Pero para que no se nos vaya demasiado más, Sí, dale. terminamos con esta idea y después dejamos este espacio que se creó que está muy interesante para seguir debatiendo. Terminamos de dar los conceptos rápidamente nomás y después seguimos con el debate. Básicamente lo que queríamos hacer, bueno, con el ejercicio era que ustedes se lleven ideas de pequeñas cosas que podían ir implementando, cuestionándose y viendo, obviamente, dentro de lo posible y de lo que sus posibilidades les permitan. Entonces, bueno, les queríamos contar un poco de los beneficios de medir el impacto a nivel interno. Evaluar todas estas cuestiones nos permite ir mejorando y ir alineando nuestros objetivos y nuestra misión. Nos permiten identificar lo que está funcionando y lo que no, para ver dónde es que puedo ir ajustando, mejorar ciertas cosas. Y también nos permite, de cierta manera, ir motivando al personal o a nuestro equipo de trabajo si la meta de todos es la misma y de si yo logro, que es muy difícil, reconocemos, motivar a las personas para que mantengan un hábito nuevo a lo largo del tiempo, al final los resultados son buenos y una vez que se logra una meta, bueno, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, si logramos hacer eso, nos permite crecer bastante. Y acá es donde vuelve un poco lo que hablamos en el primer encuentro. ¿Cuál es la actitud de nosotros frente al resto de los colaboradores? Si somos líderes, significa que estamos motivando a esas personas que tenemos detrás y esas personas, una vez que alcancemos un objetivo que nos propusimos en conjunto, entonces van a tener también van a disfrutar de este objetivo, ¿no es cierto? De este resultado que logramos después de tanto trabajo. Después, bueno, a nivel externo, una vez que yo mido y que yo digo, mirá, logré estas cosas, mirá, reduje tanto este porcentaje, puedo sensibilizar a los clientes en una temática que a mí me interesa y hacer que la empresa tenga una mejor reputación y sea un referente para esos nuevos clientes. Después también hablamos mucho del tema de inversiones, que quizás en su ámbito no se maneja tanto, pero sí es un mercado creciente de las inversiones apuntadas a empresas de triple impacto. Entonces, cuando yo estoy buscando un inversor o estoy buscando cierta financiación para ciertas cosas y mis números están claros y además puedo comprobar que yo genero un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad, tengo como muchos más puntos a favor al momento de acceder a créditos, a préstamos o a inversiones. Y después, cuando yo logro comunicar de manera efectiva todos estos logros y estas mejoras,
ayuda a organizaciones a aumentar, a nuestra organización, a aumentar su visibilidad y, bueno, también, como decimos, acceder a financiamiento. Entonces, por eso nosotros siempre remarcamos el hecho de medirlo, porque al final lo que no se mide no se puede mejorar, porque no sabemos ni de dónde podemos partir, y así como lo que no se mide no se mejora, nosotros creemos que lo que no se comunica no existe, porque nos han contado muchísimas prácticas. César ahora nos menciona un montón de buenas acciones y buenas prácticas que lleva dentro de su empresa, pero que las conoce él nomás o claro, su círculo cercano. Entonces, si nosotros no las comunicamos o no las ponemos o en nuestra página web o en nuestros perfiles de redes sociales, la gente nueva que nos conozca o que se acerque o que esté buscando alguna empresa de manejo integral de plagas urbanas, no la va a conocer y no va a saber que esta empresa se diferencia de aquella otra por ciertas prácticas. Entonces ahora nosotros les queríamos comentar de ciertas estrategias de comunicación que ustedes podrían empezar a implementar para que esa comunicación sea eficiente y que para que puedan comunicar de manera efectiva a sus clientes. Claro, por ejemplo, acá podemos empezar a compartir datos verídicos y comprobados. Esto que un poco contaba César. ¿Cuántos recipientes para los productos se están pasando por este sistema de triple lavado y han sido llevados a los centros de acopio y de tratamiento, ¿cierto? Datos empíricos, o sea, saber en función específica qué cantidad de estos productos está siendo tratados o qué cantidad de residuos hemos dejado de producir o qué cantidad de, no sé, qué cantidad de litros de agua se han aprovechado gracias a este sistema de triple lavado. Después, lo que queremos también es que eviten términos muy técnicos o complejos. La idea es que al final el cliente final, el consumidor y cualquier persona pueda entender estos datos. O sea, no nos dediquemos a hablar en especies quizás específicas o productos o de composición química muy específica, sino que hablemos de este dato que a nosotros nos quedó dando vueltas por ahí, nos pareció súper importante, el tema de que no tiene olor. En ninguna de las páginas que estuvimos viendo de los socios de UCABA hemos visto algo de productos que sean sin olor o amigables con las mascotas o ambientes más saludables. O sea, en realidad la estrategia de comunicación tiende un poco a ir por ese lado, ¿no? Después, documentar y compartir las situaciones internas de la empresa. Esto que hablaba César, bueno, se reincorporó nuevo personal o estamos capacitando a nuestros colaboradores en materia de tal cosa. A partir de ahora implementamos una planilla de evaluación para que nos digas cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Esas cosas son parte de la estrategia de comunicación. Después, ser respetuoso con la información de otras instituciones u organizaciones. No entrar ahí en el cruce de no, aquella está mintiendo en tal cosa, no, esta en realidad no está exponiendo tales cuestiones. En ese sentido yo creo que sí, porque es una cuestión claro, de ética, de si alguien está haciendo las cosas mal y yo tengo la posibilidad de corregirlo, sí, pero si yo estoy, por ejemplo, usando información de otra empresa o veo, no sé, alguna gráfica que está bueno, que explica la evolución del dengue, del mosquito, la propagación del mosquito, y yo le quiero usar para mis redes, por ejemplo, ser respetuoso, pedir permiso para yo utilizar esa información, ese flyer, y en el caso de que me dé permiso, etiquetarlo, arrobarlo, o darle los créditos a esa empresa que utilizó y que se tomó el tiempo de estudiar y de realizar esa gráfica, por ejemplo. A eso hacemos un poco hincapié. Claro. Después, bueno, utilizar las redes sociales como puntos de contacto con la comunidad. César, ahí mencionaste algo que, bueno, sí tienen redes sociales, sí tienen contacto de WhatsApp, pero dijiste, no las estamos utilizando en este momento. Y eso en realidad, o sea, es clave, o sea, y es un punto muy importante. Hoy la gente está en las redes sociales y nosotros como empresa deberíamos adaptarnos todo el tiempo a donde está la gente o a nuestros potenciales clientes. Asimismo, como la página web. O sea, al final muchas personas se manejan de esa manera. Muchas personas lo primero que hacen es buscar en Google a la solución al problema que tengan, y si nosotros no le salimos primero en Google, hoy en día prácticamente es como que no existís. Entonces, la nueva gran vidriera que tenemos hoy es el Internet y tenemos que estar ahí presentes, ¿no?
Sí, es algo Y después, lo último. Sí, no, decime. Que es algo que tengo que arrancar. Lo que pasa que no me hallo con las redes, entonces bastante que tengo Claro, la computadora. Y mis hijas no quieren saber nada con la empresa, entonces es como que la rema sola. ¿Me claro. entendés? No, en ese sentido, Mis hijas andan todo el día con 17 y 21 años, todo el día con Facebook, Instagram, todo el día. Mi señora igual, pero yo en esta la remo sola. Claro, sí, Entonces es es re complicado. difícil. Sí, sí, sí. Es es re complicado. difícil, pero bueno, ahí es donde uno quizás tiene que plantearse y decir, la inversión capaz que está en contratar a alguien o encontrar a alguien. No digo de manera, Sí. Había contratado a una persona. claro, Ah, no, bueno. no digo de La tuve manera que, completa, ¿no? le tuve que decir que se vaya porque no le gustaba a mis hijas que viniera una chica a la oficina. No. Bien. Qué problema. Jorge se ríe, pero es así, es complicado el tema. La oficina la tengo atrás del local de mi mujer. Y es como Claro, que, ¿viste? No, ¿Y ahí por es qué raro. venía esa chica? claro, bueno, había que Claro, y buscar bueno, un masculino para que se Sí. sume. exacto. En Pero realidad bueno, ahora es más fácil No, en yo la tengo la parte de la familia trabajando, así que imagínate. bueno, yo al revés. Mi familia no quiere saber nada. Claro. ¿Qué se va a hacer? Bueno, y el último punto sería promover estas prácticas conscientes, ¿no? O sea, desde las acciones que nosotros como empresa realizamos, contagiar hacia aquellas personas que nos siguen o que forman parte con estas prácticas conscientes. O sea, nuestra empresa está reciclando papel, por más que sean 50 kilos al año, lo estamos haciendo y queremos que vos también lo hagas. O te acompañamos en tu limpieza general del año, entonces te damos estos consejos para que lo hagas adecuadamente, evita bichos, evita plagas de esta manera. O sea, ese tipo de cosas son las que promueven una buena estrategia de comunicación hacia un impacto positivo. Bueno, les queríamos mencionar un término que se llama greenwashing, que al final hace alusión a este marketing verde que busca limpiar la imagen de la empresa. Hay un montón de grandes empresas, sobre todo, que generan algún impacto negativo sobre la sociedad o el ambiente, pero con prácticas un poco malas prácticas, y lo que intentan es limpiar su imagen. Entonces, acá les queríamos mostrar algunos ejemplos de lo que no tienen que hacer o les pedimos que no hagan. Por un lado, es el mal uso de colores verdes o en logos, imagen, en packaging, en publicidad, aludiendo a la naturaleza. Por ejemplo, la Coca-Cola Life o estaciones de servicio que trabajan con petróleo, que son una fuente de un recurso no renovable, es altamente contaminante, han cambiado su logo y todo su branding a colores verdes que aludan a la naturaleza para un poco limpiar la imagen. Bueno, eso es greenwashing. Claro, o sea, al final es un falso marketing, es una estrategia poco ética y un poco gris, porque en realidad sabemos el impacto que estas empresas están generando y ellos quieren, lo que intentan, ¿no es cierto?, es cambiarla para que a la vista de la gente no se vean tan nocivas, ¿no? Otra cosa es cumplir con leyes o normas exigidas, que ustedes seguramente tienen un montón dentro de su actividad, pero exponerlas como si fueran unos logros inmensos de impacto positivo. Por ejemplo, acá tenemos los aerosoles sin CFC. El CFC es un gas de efecto invernadero súper nocivo y no está mal, no es que decimos que no lo hagan o que no informen sobre que sus productos no tienen, por ejemplo, los aerosoles CFC. Pero lo que está mal es amplificarlo y decir, yo soy una empresa sustentable y súper sostenible porque no uso CFC. Y no, mentira, en realidad la normativa me lo exige. Claro, Entonces eso es otra mala práctica. Después, por ejemplo, ser parcialmente verde, o sea, realizar una pequeña mejora en mi actividad y tomarla y proclamarme como empresa sostenible por eso. Por ejemplo, OVE en realidad esto es una campaña actual, la saqué hoy de su página web, dice, menos plásticos, más océanos, porque lo que hicieron es
quitar el aplicador, que era un tubito de plástico, de las cajitas de tampones. Y en realidad sigue habiendo plástico en la envoltura, sigue habiendo un montón de desperdicio de cartón y de materiales, pero además utilizan un montón de fertilizantes, pesticidas y un montón de químicos en la producción de algodón. Y hoy en día la gente, como decíamos en el primer encuentro también, está mucho más informada y tiene muchísimo más acceso a la información. Entonces, campañas como estas, donde nosotros pensamos que puede tener un impacto positivo, pueden dar vuelta y hacernos quedar bastante mal. Claro. Pero al final la gente es la que te termina exponiendo y bueno, te saca a luz todas estas cosas malas o no tan malas que dejaste de mostrar o que vos crees que estás haciendo muy bien, pero al final seguís como perjudicando, ¿no? Bueno, el lenguaje ambiguo, esto de 100% natural, o amamos la naturaleza, comprometidos con la naturaleza, o muchos de estos productos bio, eco, y esas cosas, no está mal que lo usen si realmente tienen este concepto incorporado, como decíamos, en la misión de la empresa. Vemos mucho de esto, por ejemplo, Activia. Antes era bio, pero no se sabía ni por qué era bio. Era una empresa que no tenía ningún tipo de impacto o ningún tipo de compromiso ambiental, pero sin embargo sus productos eran bio y no eran 100% naturales. Entonces, esas cosas hay que empezar a tener cuidado al momento de mencionar o de nombrar servicios o empresas o productos que porque nosotros creemos que van hacia un lado, que somos socialmente responsables, pero sin embargo no lo son. Entonces hay que evitar todas estas cuestiones. Después, por ejemplo, tenemos este caso de las pilas, que son las pilas de carbón neutral. Y acá el greenwashing va por el lado de que si no hay pruebas y se comunica una actividad o un producto que es respetuoso con el medio ambiente, pero no se ofrecen las pruebas necesarias para comprobarlo. Por ejemplo, a mí me resuena mucho lo que decías vos, las mochilas, estas a baterías, que viene una batería que sí es recargable, pero que al final el tema de recargarla o de reciclarla terminaba siendo mucho más complicado que incorporar las de las baterías de moto normal. Y en ese sentido es totalmente válido, o sea, el producto seguramente se esté mostrando como que es más sustentable y es más verde, con menor impacto que las baterías tradicionales, pero el ciclo final del producto no está resuelto, o sea, el reciclaje, la terminación de ese producto no está del todo clara, entonces no termina siendo una buena opción y uno tiende a irse por aquellas soluciones que realmente contemplen la solución que uno quiere resolver. Bueno, en este caso de Ley Electronics, que habían lanzado unas pilas de carbón neutral, ellos lanzaron, le pusieron la etiqueta verde y listo, pero nunca dijeron ni cómo hacían para reducir las emisiones en el proceso, ni qué se hacía después con la pila. O sea, hoy en día la pila es uno de los residuos más difíciles de tratar porque nadie los está tratando y uno de los más contaminantes. Entonces, hay que ser como valiente para hacer estas declaraciones sin decir lo voy a hacer así, así, así. Claro. Y después, lo último parece... Sí. Me pasó con las pilas. En un momento ofrecíamos también servicio de aromatizadores a los clientes y más o menos juntaba unas 400 pilas por mes. Bien. Llamé a Greenpeace, llamé a todas las compañías de todas las pilas, municipalidad. Llegué a tener en la oficina, en otra oficina que tenía, lo metía dentro de unos bidones de 20 litros. Las pilas ahí, llegué a tener unos 14 bidones de pilas que empezaron a sulfatarse, empezaron a largar olor, hasta que un día me agarró la locura, me fui al del gobierno de la ciudad y se los dejé en el CGP, se los tiré todo ahí adentro del CGP y me fui. Que hagan lo que quieran ellos. Claro. Pero, a ver, está bárbaro lo que ustedes comentan, pero tampoco hay nada que de repente te diga, podés hacer esto. Entonces, es lo que hablábamos antes con el tema de las máquinas o con el tema del cartón. No tenés un lugar donde poder depositarlo. Nadie te enseña, acá en Argentina nadie te enseña nada. Y es muy complicado seguir avanzando y tratar de ser activo para que el mundo
sea más natural y no tan artificial. Claro. Pero por todos los lados te pegan palos, porque no hay Sí. nada. Bueno, a eso es lo que va el evitar el greenwashing, ¿no? O sea, no está mal que nosotros no estemos llevando adelante determinadas prácticas porque nuestra empresa no está preparada, porque no lo queremos hacer, porque nuestra empresa no está enfocada en eso. El tema es mentir sobre eso. O sea, obviamente no, hay muchas cosas que no están todavía resueltas acá y a nosotros nos pasa, porque el tema de las pilas es algo que nos sucede todos los días y las colillas de cigarrillo también lo mismo, pero por eso Las nosotros colillas de cigarrillo. antes la regla es como reducirlas, o sea, de antemano evitar usarlas, evitar usar ese tipo de productos. Entonces, para intentar, ¿no es cierto?, reducir la cantidad de pilas o de colillas que después se puedan llegar a generar. Pero al final, esto es así y la industria de la sustentabilidad y el ambiente es complicada porque tenemos que trabajar con muchísimos actores todo el tiempo, el gobierno, las empresas, los mismos ciudadanos, y llega un punto en que no hay un equilibrio del todo armado, ¿no? Sí, en colillas de cigarrillo mi cuñado trabaja en Mazalín particulares y están viendo otros sistemas de cigarrillos electrónicos. Sí, Que van a empezar a alargar a nivel mundial, pero el tema es que el mundo se puso en contra del cigarrillo electrónico ahora, sí. por el tema del vaporizador y todo eso. Entonces, Sí. No, es un tira y afloje continuo esto. Y el último ejemplo que tenemos de greenwashing sería el de Volkswagen y sus coches que eran diésel limpios. Lo que hicieron acá ellos fue como promulgar por todos lados y hablar de resultados, de informes, de emisiones neutras o positivas que realizaban sus autos, y al final se descubrió de que era mentira, de que las certificaciones eran falsas, de que en realidad estaban produciendo muchísimos más gases de efecto invernadero que una camioneta grande de las de Ford. O sea, al final no solamente que desvirtuaron, sino que mintieron descaradamente, y por supuesto esto se les vino como encima, sobre todo la gente fue la que terminó atacando muchísimo este tipo de prácticas, ¿no? La idea es que ustedes no caigan en esto, o sea, que entiendan que cuáles son las prácticas que están realizando y que son obligatorias, que está muy bien que las expongan, pero cuáles son las prácticas no obligatorias y voluntarias que están haciendo que realmente están contribuyendo en el impacto del medio ambiente. Bueno, y por último les queríamos contar de, bueno, cómo seguir o cómo pueden hacer ustedes a partir de ahora para, con todo esto que les contamos en estos 2 encuentros, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Claro. Nosotros les queríamos contar de 3 caminos que ustedes pueden seguir. Lo primero es hacer un trabajo individual, cada uno en su empresa, con su equipo, con la cantidad de empleados que tenga y la dimensión de su empresa, hablar con su equipo para definir nuevos objetivos, nuevos indicadores, para repensar este propósito, para trabajar en el Canvas B si quieren, y para partir de ahí asumir un compromiso, ¿sí? Esto ya más como individual, a nivel interno, para empezar a aplicar estas prácticas. A partir de ahí, si no, también pueden buscar asistencia. Hay herramientas de evaluación gratuita, como les contamos, hay un montón de documentación de triple impacto que ustedes, manuales como los del PROESUS y el ministerio que les mostramos antes, que están disponibles y que nos pueden dar ciertos lineamientos para decir, bueno, lo voy a empezar a aplicar con pequeñas cosas y después lo voy a ir amplificando. Y si no, también pueden acceder a capacitaciones y asesoramientos con consultores. Hoy en día también, y en Argentina hay muchas empresas de consultoría de triple impacto, que ayudan a esas empresas, de acuerdo a sus dimensiones, a sus características, a ir aplicando ciertas mediciones, o sea, les ayudan a establecer objetivos, metas concretas, y los van midiendo junto a ellos para después hacer evaluaciones de impacto. Ese ya es un camino un poco más comprometido. Y si no, el proceso de certificación, digamos que es el tercer camino, que es como el más riguroso por ahí, o el que más resultados tiene, porque al final lo tengo que sí o sí implementar, medir y evaluar, lo pueden hacer a través de, o sí con consultores, con la empresa B, que tiene una oficina en Argentina y que tiene sus consultores disponibles que les pueden también asesorar en ese proceso de certificación,
sino asesores sobre la ISO 14001 y la ISO 26000. Son estas 3 certificaciones que creemos que a ustedes les pueden servir. Inclusive nos han contado que algunas de sus empresas ya están certificadas en algunas de las ISO. Entonces, es un camino válido que ustedes pueden seguir para empezar a aplicarlo a su empresa. Sí, que seguramente sabrán que, bueno, ese último camino, por supuesto, es uno de los que más compromiso requiere y que seguramente es todo un gran objetivo para la empresa y todo un desafío, ¿no? También, y ni hablar del contexto de nuevo con todo lo que venimos hablando. Y por eso los invitamos a lo que sería el próximo encuentro, donde vamos a hablar sobre la introducción a la ISO 14001, este sistema de gestión ambiental. Vamos a tocar los objetivos, los requisitos para acceder a esa certificación, el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación, y los beneficios de ser parte de esta certificación. Ya no vamos a estar nosotros detrás de esa capacitación, lo va a hacer nuestra compañera, la licenciada Julieta Molina, el martes 18, o sea que van a tener una semana de descanso de Coporá. Y bueno, pero nosotros vamos a estar del otro lado también, así que tras bambalinas. No solamente el día de la presentación, sino también queremos que hablemos, queremos que sigamos en contacto, y por eso les dejamos nuestros datos para que ustedes nos puedan consultar cualquier duda que les haya quedado, cualquier otra cosa que crean que necesitamos agregar, cualquier, no sé, ayuda que necesiten para implementar ciertas medidas desde su empresa. Tienen todos esos datos para contactarnos. Nuestra página web es redcopora.com, donde no solamente se enseña la parte de triple impacto que desarrollamos acá, sino también nuestro lado del diseño ambiental y paisajístico. Además, el email, pueden hablarnos en contacto@redcopora.com. Nuestras redes sociales, siempre estamos igual en todos los lugares, @redcopora, y la verdad que estamos muy activos en redes, así que nos pueden hablar. Y por último, tienen también nuestro número de WhatsApp, donde nos pueden enviar cualquier mensaje, en el que creo que estamos en el grupo y nos pueden ver. Hoy les vamos a enviar también todos los links y toda la información importante para que se vayan llenos de triple impacto y con muchas ganas de hacer impacto positivo. Y bueno, eso fue todo para este segundo encuentro de nuestra parte. Queremos ahora verlos en este último minuto. Al final... Se nos alargó un poco, perdón. Sí, se nos alargó un poquito, la idea era terminar más temprano, pero como siempre disfrutamos mucho que se generen estos debates y estas charlas, porque creo que es la parte más enriquecedora de todo, porque al final es el día a día y es el trabajo que ustedes están realizando. Y bueno, es la manera de ir implementando ideas que a ustedes les sirva también, ¿no? Así que si tienen algo que nos quieran decir, alguna duda, es el momento. No, yo quería decir algo desde ya. Muchísimas gracias. La verdad. Gracias, Jorge. Muy, muy, muy interesante. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que hemos terminado por acá nosotros, Cristian. La verdad, le pedimos disculpas otra vez si se nos fue un poco en tiempo. Esperamos que no se hayan retrasado en nada, que les haya gustado muchísimo y bueno, pueden ver la repetición de la charla y de nuevo, contactarnos para lo que ustedes necesiten. Bueno, Belén, Santiago, a los presentes que estamos, agradecerles. La verdad que para mí no se hizo extenso. Está bueno que las charlas sean así, sean de ida y vuelta. César expuso su situación, igual que Jorge y demás, y me parece que eso es lo enriquecedor de estas charlas, ¿no? Bueno, entonces, si no hay cuestiones, no hay dudas que hayan surgido, como presentaba Santiago, damos por cerrado. Les recordamos que el tercer encuentro es el martes 18, y bueno, se había creado un grupo de WhatsApp donde están todos los que solicitaron asistencia. También les recuerdo que ese grupo es abierto, es interactivo. Algo que haya quedado en este momento lo podemos plantear ahí. Bueno,
y se puede generar algo de debate o alguna consulta y demás a raíz de los links o las presentaciones que los chicos vayan a ir subiendo. También les recuerdo que nos queda pendiente, me queda pendiente como trabajo subir la grabación del primer encuentro. Lleva un poquito de tiempo, pero bueno, lo vamos a hacer porque es pesado y tarda en cargarse, ¿no? Sí. Y bueno, después los chicos me van a enviar esta grabación del día de hoy, que hubo una sola persona que no se pudo sumar, que tuvo problemas, que lo traté de ayudar hasta último momento, pero bueno, después la va a poder ver del canal. Bien. Bueno, damos un poquitito de espacio a ver si vamos a leer el chat, a ver si hay alguna pregunta, pero creo que no. Claro. No se nos escapó nada. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, a todos los que estuvieron y se mantuvieron ahí hasta el final, que son la mayoría, les agradecemos muchísimo que hayan contestado. Gracias, César, por ser el valiente que... Sí, gracias. Así que bueno, eso fue todo, gente. Les agradecemos, Ucaba. Vamos a estar nosotros del otro lado en la siguiente reunión, pero van a seguir viendo al equipo Coporá Cup. Así que bueno, acá estamos. Martes 18 a la misma hora por el mismo enlace. Me confirman los chicos después, pero seguramente sea así. Nos estamos viendo en el último encuentro. Bueno, que tengan una buena tarde. Recuerden seguir todas las acciones de la Cámara a través de nuestros canales oficiales, tanto de Twitter, Instagram, Facebook y demás redes sociales, como Ucaba Plagas Urbanas. Saludos. Saludos, buenas tardes. Saludos. Nos vemos. Chau, chau.